Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a ver a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, porque ella es nuestra guía, es nuestro instructivo. Y queremos, Señor, poner atención a lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, ayúdanos a ser obedientes, bendícenos, Señor, ayúdanos a hacer bendición, y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Dice el verso 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Entonces aquí vemos la escena. Ya van rumbo a Jerusalén. Seguramente el rostro de nuestro Señor Jesucristo ha de haber cambiado. Quizás estaba serio, quizás estaba triste. Lo que sí es que estaba afectando al ánimo de los 12 porque tenían miedo, le seguían con temor. ¿Sabe? Ya en 2 ocasiones, en el capítulo 7, en el capítulo 8, había anunciado su muerte. Y ahora capítulo 10 va a hacerlo nuevamente. Verso 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los judíos. Así que el Señor Jesucristo, al ver que estaban apabullados, atemorizados, quiere consolarles, quiere de alguna manera decirles: mire, esto es lo que va a pasar, no se preocupen, esto ya estaba escrito de mí en el Antiguo Testamento, pero está diciendo hasta cómo serían las cosas. Primero dice que serían los sacerdotes, o sea, Anás, Caifás, los escribas, y después le iban a condenar a muerte. ¿Sabe? Ellos no podían condenar a muerte porque era una, digamos, autoridad religiosa. Ellos se debían a la autoridad legal que en ese momento era Roma. Por esa razón después dice: y le entregarán a los gentiles, es decir, al gobierno de Pilato y de Herodes. Si ustedes recuerdan, lo llevaron a Pilato, Pilato lo manda con Herodes y Herodes lo regresa con Pilato, y Pilato finalmente lo sentencia primero a 40 azotes menos 1 y después a la muerte, porque no les fue suficiente ver a nuestro Señor Jesucristo flagelado por ese látigo con incrustaciones en la punta que iba a desgarrar el cuerpo de nuestro Señor, sino que lo querían ver muerto. Pero esto también se cumple la profecía, porque dice que desfiguraron su rostro de tal manera que no lo pueden reconocer. Y dice el verso 34: y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, esto es lo más importante, la resurrección de Jesús. Sin embargo, parece ser que fue lo que no oyeron. Oyeron acerca de su sacrificio, oyeron acerca de lo que iba a sufrir, pero su resurrección no la tomaron en cuenta. Ahora, después de estas palabras, vean la actitud de los discípulos. Y digo los discípulos porque si bien aquí menciona a Jacobo, a Juan, y en otros pasajes menciona que es la mamá de Jacobo y Juan, es
la hermana de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna forma, digo los discípulos porque ellos tenían la misma actitud, ellos querían gobernar con Jesús, ellos querían ser los primeros. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. ¿Sabe? Ya que te vas a morir, herédanos. Esa es la actitud que tenía. Era de alguna manera algo que ya había reprobado Jesucristo en su ministerio, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Dame lo que me pertenece y ahí nos vemos. Dame mi herencia. Era algo deshonroso pedir la herencia, porque se esperaba que la absoluta voluntad del Padre se diera después de la muerte. Pero esto se anticipaba. Verso 36, Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? O sea, como no sabiendo la cosa, aunque Jesús conocía el corazón, dice: ¿qué es lo que quieren? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto obviamente buscando una posición privilegiada en el reino de los cielos, reinar con Jesús. ¡Wow! Casi nada. Ahora, nosotros vemos a nuestros gobernantes y decimos que nuestros gobernantes se enriquecen, ¿cierto o no? Decimos: mira, se enriquecen haciendo política, sirviendo, se hacen grandes. O mejor dicho, sirviéndose. ¿Sabe? Por eso el Señor Jesucristo va a hacer una aclaratoria y va a decir: lo que ustedes ven en la tierra no es en el cielo. Vea lo que dice el verso 38. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, ya está preparado para alguien. Ahora, es curioso, porque en un reino el rey está solo, su trono está solo, y quizás le acompaña la reina. En el caso de Dios, pues no tiene esposa, pero Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, y sin embargo hay un solo trono, lo cual indica que Cristo reinará en los cielos y en la tierra, porque Él es Dios. Así que un trono y dos al lado era algo meramente imposible. Siempre el trono está arriba y los súbditos abajo. ¿Cómo es que querían gobernar con Cristo? Seguramente no sabían lo que pedían, pero lo que sí querían era una posición privilegiada. Ahora Jesús les dice: ¿pueden beber del vaso que yo bebo? Refiriéndose a su muerte, y también el bautismo con que yo soy bautizado. Recuerden que el bautismo representa muerte y resurrección. Y ellos dijeron: sí, claro que podemos. Ahora, ellos lo decían porque no sabían lo que pedían. Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue apresado, ¿cuántos discípulos quedaron con él? Ninguno. ¿No querían gobernar? Pues véngase, vamos a beber el vaso y vamos a ser bautizados con el mismo bautizo para que puedan reinar. Pero ninguno estaba dispuesto a sufrir. Eso nos pasa a nosotros también. Nosotros queremos bendiciones. Cuando oramos pedimos salud, prosperidad, pedimos
resolución de problemas, pedimos esto o aquello, pero todo para nuestro beneficio. Y cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidad, lo que pedimos es: Señor, danos salud, Señor, danos esto, danos aquello. Pero no pedimos que se cumpla su propósito. Porque todo lo que nos sucede tiene un propósito. Si no, Pablo en Romanos 8:28 nos dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Tiene un propósito. Las cosas que vivimos tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, en nuestra comunión con Dios debemos decirle: ¿qué quieres mostrarme con esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Para qué, Señor? No por qué. ¿Para qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo deje? ¿Qué quieres que me pase para que yo entienda? Así que Dios nos habla a través de las circunstancias y tiene siempre un propósito. El sacrificio de Cristo tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Salvarnos. Salvarnos. No era hacer un espectáculo. No era para enseñarnos cómo morir. Era la salvación del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito a la cruz, para que todo aquel que en él crea o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después nos va a decir que los suyos le rechazaron, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el sufrimiento tiene un propósito, pero sufrir por sufrir, ¿para qué? Todos sufrimos. En esta vida todos sufrimos. Todos tenemos problemas, tenemos momentos de carencia, tenemos momentos de dificultades familiares, tenemos dificultades sociales, tenemos dificultades con la ley, tenemos dificultades con esto o con aquello. Pero si sufrimos sin propósito, ¿para qué? No vale la pena sufrir si no aprendemos en los sufrimientos. Así que, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Verso 42. Mas Jesús, llamándolos a todos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Lo que está diciendo acá es que en la tierra es diferente que en el cielo. Por ejemplo, acá los gobernantes nos dicen: hay que pagar impuestos, hay que hacer esto, placas, control vehicular, antes tenencia, y nos hacen, y nosotros ¿qué decimos? Nada, vamos, pagamos. ¿Por qué? Porque ellos se enseñorean de nosotros. Ellos nos gobiernan. Pero dice: pero cuando ustedes gobiernen, si es que gobiernan, tiene que ser para servir, no para servirse. Por eso el verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si usted quiere servir, usted tiene que, si usted quiere gobernar, usted tiene que ser. Muy bien. Dice la Biblia que si nosotros queremos tener una posición privilegiada en el cielo, tenemos que aprender a servir. Eso es algo que nos cuesta trabajo, porque nosotros regularmente queremos que nuestro servicio sea remunerado, que nuestro servicio esté lleno de gratitud, que nos agradezcan por lo que hagamos. Y si no, como que ya no queremos hacerlo. Ay, es que nadie me toma en cuenta, es que nadie me agradece, es que nadie. ¿Y el Señor qué?
El Señor está viendo nuestro servicio. Por eso dice la Escritura que todo lo que hagamos lo debemos de hacerlo como para el Señor, no como para los hombres, porque los hombres, los seres humanos, solemos ser ingratos y nos olvidamos pronto de los beneficios que otras personas nos hacen. Yo he escuchado padres que dicen: mis hijos son malagradecidos porque no ven todo el sacrificio que he hecho por ellos desde que nacieron, las desveladas. Yo dejé de comer para que comieran ellos y mira cómo me pagan. ¿Saben? Es una historia que conocemos y de alguna forma vemos en otras áreas, ¿verdad? El patrón quejándose del empleado, no tenía nada en dónde vivir ni nada, y yo lo ayudé y miren, ni siquiera las gracias se fue y ni las gracias me dio. Y así podemos conocer historias de ingratitud en la vida. Y seguramente ustedes han de conocer algunas historias de ingratitud. Es más, yo quiero decirle que nosotros hemos sido ingratos. Ingratos con nuestros padres, ingratos con otras personas. No hemos sido agradecidos. Porque regularmente olvidamos los beneficios que se nos ha hecho. Por eso el salmista David en el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y después empieza a dar una lista porque Él es el que te provee, te da salud, te protege, te ayuda, todo. ¿Quién lo hace? Dios. Así que vemos que los gobernantes de alguna manera se enseñorean, pero los que gobiernan con Cristo son fieles servidores de Cristo. Verso 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí está la clave: el siervo sufriente, el primero entre todos, porque Él siendo grande se hizo pequeño, porque Él siendo rico se hizo pobre, porque Él siendo Dios se hizo hombre. No hay mejor ejemplo de humildad que la de Cristo. Y es una cosa que a veces se nos olvida a nosotros, ser humildes. Y no queremos que nos ofendan, y no queremos que nos humillen, ¿verdad? No sé si alguna vez ha escuchado o usted mismo ha dicho: a mí nadie me humilla. Bueno, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Así que el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero ahora es día, momento de vivir humillados ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de aprender a vivir humillados. No, pero es que yo quiero, yo. Y bueno, ese es el problema, que tenemos en el trono de nuestro corazón sentado al yo. Es que yo no siento, es que yo no quiero, es que yo esto, es que yo aquello, es que yo pienso, es que yo. Bueno, quita al yo del trono de tu corazón y sienta a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ahí vemos la humildad de nuestro Señor, y por eso Cristo es el primero. Por eso Cristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Por eso Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo por su humillación. Verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos
y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, en el verso 45 dice la última parte, y para dar su vida en rescate por todos. ¿Dice por todos? No, dice por muchos, lo cual indica que no todos serán salvos, no todos serán rescatados, no todos irán al cielo, porque si no diría todos, pero dice muchos. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que vemos con claridad que no todos serán salvos. De hecho, Jesús dice, en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, mas yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, porque no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo. Y aquí está, dentro de esos muchos rescatados, Bartimeo. El prefijo bar está en arameo. Bar quiere decir hijo. Así que Bartimeo no es su nombre. Más bien es hijo de Timeo. El ciego, hijo de Timeo. Nosotros siempre lo bautizamos como Bartimeo, ¿verdad? Mira, el ciego Bartimeo. No, es el ciego, hijo de Timeo. No dice su nombre, pero dice que era hijo de Timeo y estaba, ¿qué? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, o de Nazaret, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense, ¿qué es ese alboroto? Es que viene pasando Jesús de Nazaret, el nazareno. ¿Qué? Jesús, hijo de David. Y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no veía, él no sabía si ya había pasado, si iba a pasar o estaba pasando. Pero dijo, por si acaso, grito. Y entonces vea lo que dice. Y muchos le reprendían, le decían, cállate. Porque no creo que le hayan dicho, le han de haber dicho que se calla, cállate, ciego este. Le han de haber dicho feo. Pero vean la fe de este hombre. Muchos le reprendían para que se callase, pero él mucho más clamaba, o clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es fe. ¿Sabe? A mucha gente le da vergüenza decir que es cristiano. A mucha gente le da vergüenza decir que Cristo es su Dios. Le da vergüenza. Pero este hombre no se avergonzaba. Porque en esta vida, debemos recordarlo, estamos de paso. Y los hijos de Dios no pertenecen a este siglo ni a este mundo, sino que son ciudadanos del cielo. Eso es lo que nos enseña la Escritura, no la religión. La religión te va a decir una lista de cosas que tienes que hacer para llegar, si acaso, a la salvación. La Biblia te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si eres salvo, le vas a obedecer, le vas a honrar, le vas a glorificar, porque eres hijo de Dios, has nacido de nuevo. Si no, no será posible. Verso 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Así que es una forma de decirle, ya no grites. Te va a escuchar, te va a ver, te llama. ¿Sabe? Cuando uno tiene la confianza de que Dios nos ha oído, dice la Escritura, estad quietos y ved que Él es Dios. ¿Sabe? La fe muchas veces nos mueve, pero otras veces nos da la calma.
Hay momentos en que solo tenemos que esperar. No nos queda otra más que esperar. Eso es lo que dicen los médicos en muchas ocasiones cuando hay un paciente muy grave. Y lo único que le dicen al familiar del paciente: esperemos que reaccione, que evolucione. Estamos esperando que las medicinas, que el tratamiento, etcétera, etcétera. Esperar. ¿Y qué puedes hacer? Preocuparte no resuelve las cosas, porque si preocupar no resolviera las cosas, pues preocúpense mucho. Pero no resuelve nada. Por eso, tener confianza es también esperar. Verso 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a él. ¿Sabe? Estaba ciego, arrojó la capa. ¿A dónde? ¿Quién sabe? A donde cayera, no le importaba. Era que seguramente su única capa. Pero él estaba tan emocionado que Jesús le iba a ver, que se olvidó de la capa. Se olvidó del materialismo. Lo mismo que estaban peleando los discípulos anteriormente, un lugar de posición. En nuestros tiempos nos importa más la capa que ver a Jesús. Verso 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe? Jesús sabía la necesidad del hombre. Jesús sabía qué era lo que quería ese hombre, pero Él quiere escucharlo de nuestra voz. ¿Qué necesidad tienes? Pedid. Jesús nos enseñó a pedir al Padre en su nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será dado. Pero pidan. Él quiere escuchar nuestra voz, Él quiere escuchar nuestra plegaria, Él quiere escuchar nuestra oración. Y sigue diciendo el verso 51, la segunda parte: y el ciego le dijo: Maestro, ¿se acuerdan? Rabí o Raboni, que recobre la vista. En otras palabras, lo único que quiero es ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? No le dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Así que, ¿qué es más importante? ¿Ser salvo o ser sano? Salvo. Porque después me voy a volver a enfermar y hasta me voy a morir. Pero ser salvo es asegurarme que voy a estar en la presencia de Cristo siempre. Y enseguida, dice la Escritura, recobró la vista. ¿Y qué hizo? ¿Regresar por su capa? Ya no le importaba. ¿Qué le importaba? Seguir a Cristo. Y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabe? Eso es lo que hace la diferencia. Jesús también en un momento sanó a 10 leprosos y les dijo: vayan y preséntense al sumo sacerdote. Y dice la Escritura que mientras iban, fueron limpios de la lepra, y solo uno regresó a darle las gracias. Solo uno. ¿Dónde están los otros 9? ¿Sabe? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos son los que dicen, pero son pocos los que hacen. Y Dios quiere que nosotros seamos hacedores, no oidores olvidadizos. Así que seguir a Jesús es comprometerte con Jesús. No es solamente decir creo en Jesús, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Es comprométete con Jesús, comprométete con su causa. ¿Y sabe cuál es su causa? La iglesia. La iglesia. La iglesia no es un invento del hombre, es un invento de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo fundó la iglesia. ¿Para qué? Para que nos reunamos y seamos edificados.
Porque toda la semana estamos siendo bombardeados de lujuria, de vanidad, de deseos desmedidos. Toda la semana estamos, las canciones, la televisión, las amistades, todo mundo te bombardea. Pero el domingo es el día que no escuchas malas palabras. Porque toda la semana estuviste oyendo malas palabras. ¿Cierto o no? Y de repente, ¿verdad? Te subiste a la combi y te pusieron reggaetón y una porquería de música. Y tú estás ahí sin querer queriendo, oyendo eso. Te están bombardeando, el mundo nos está bombardeando. Y necesitamos un oasis para refrescarnos y para descansar y para renovarnos. Esa es la iglesia. Para eso está la iglesia. Para honrar y glorificar a Cristo, a nuestro Dios, pero también para renovar nuestra mente y nuestra fuerza para seguir en la vorágine de este mundo que nos quiere consumir, que nos quiere alejar, que nos quiere ver perdidos. Pero Dios quiere que permanezcamos y que veamos a Jesús y le sigamos. ¿Sabe? Hay diferentes tipos de ceguera. Ceguera, como Bartimeo, era un ciego de nacimiento. Hay ceguera que se produce a través del tiempo, pero hay otra ceguera que es ceguera por ignorancia. Pero hay otra ceguera que es peor que la ignorancia, la ceguera voluntaria, cuando viendo decido no creer. Cuando viendo la evidencia de la existencia de Cristo y de lo que Él ha hecho por la humanidad, y no quiero creer. ¿Sabe? Jesús vino para darnos luz, para quitarnos la venda de nuestros ojos, para que veamos. Pero la pregunta es, ¿estoy viendo a Jesús y le estoy siguiendo? ¿O simplemente sé de un tal Jesús, pero ni le sigo ni me importa? ¿Sabe? Los que creemos en Jesús nos comprometemos con Jesús y con su causa. Si eres un verdadero seguidor de Jesús, eres una persona comprometida con Él, con su palabra, con su iglesia. Vamos a orar, les invito a ponernos en pie para terminar. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has rescatado dentro de esos muchos. Gracias porque has quitado la venda de nuestros ojos y queremos seguirte y servirte. No esperando nada a cambio, porque tú nos diste lo esencial y lo más importante, que es la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerda que somos salvos por gracia, no por obras. Te pedimos, Señor, que podamos comprometernos cada día contigo más y más para servirte y seguirte todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos, te necesitamos. Bendice, Señor, a mis hermanos, que tu palabra, que nunca vuelve vacía, dé fruto en nuestra vida para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesús. Amén.